Bueno, en esta mañana yo le quiero preguntar a Juan Pablo que me diga las 6 relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Sin mirar en el cuaderno, sin... Juan Ya va. Pablo. ¿Cuáles son, Juan Pablo? No, pues no me da. ¿Cómo que no me da? Usted hizo la tarea. ¿Cuáles son? A ver, no toca trigonometría primero. ¿Cómo? Sí, pero es que en trigonometría, en el tema que sigue, vamos a ver relaciones trigonométricas. En el tema que sigue. Entonces, Juan Pablo, estoy esperando. Pues me diga cuáles son. No me acuerdo cuál es. Son 6. Por eso, pero Stephanie, ¿cuáles son? ¿Tengo que decir los nombres o también las fórmulas? No, los nombres. Yo solo estoy pidiendo los nombres sin mirar. Ah, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6. Sigue Juan Pablo, que no es difícil. yo pensaba que era con las fórmulas y todo. No, solo yo pregunté que me mencionaran las 6. Listo. Muy bien. Ese era el abrebocas. Bueno, entonces, en esta clase vamos a terminar de ver el tema de las funciones y como les mencioné, después de este tema que es el último de esta unidad, vamos a empezar a ver lo que son funciones ya trigonométricas. Listo. Entonces sí vamos a necesitar lo de física. En realidad lo de física es trigonometría, o sea, eso es trigonometría. Eso es lo que se explicó porque obviamente aún no lo habíamos visto. Entonces, vamos a ver la clasificación de las... Bueno, vamos a ver la clasificación de las funciones. ¿Listo? Entonces, las funciones se clasifican o tienen varias clasificaciones. Nosotros hemos visto algunas. Entonces, ¿recuerdan ustedes que habíamos visto que se distribuían? Acuérdense que habíamos visto biyectiva, inyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Ya habíamos visto ese tipo de clasificación. Entonces, las funciones son relaciones en los conjuntos con elementos de dos conjuntos, ¿cierto? Está A y B, que es dominio y rango, ¿cierto? Dominio son los valores de X, el rango son los valores que toma Y a partir de X, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Entonces, dentro de las clasificación de las funciones que vamos a ver en esta clase, nos vamos a dar cuenta que están las polinómicas, están las funciones lineales, ¿listo? ¿Cuáles son las lineales? Son las funciones que no tienen, que el grado en el exponente de la letra es grado 1, por ejemplo, y que ya ustedes, yo les coloqué ejercicios. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 3x más 1. ¿Sí ven? Esa función es una función lineal. ¿Listo? Es una función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque el grado del exponente es ¿cuánto? Es 1. No se coloca, pero es 1. ¿Listo? Es una función lineal. Y es una función que está 3 veces por la x más una unidad hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Listo, chicos. Entonces, 3x más 1. La x multiplicada 3 veces más una unidad hacia arriba. ¿Por qué les digo que una unidad hacia arriba? Porque digamos que cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 1.
Muy bien. 3 por 0, 0. Más 1. Entonces me queda 0 más 1, 1, ¿cierto? Entonces, miren, cuando x vale 0, recuerden que este es el x, este es x, menos x, este y, y este menos y. Entonces, cuando x vale 0, y vale ¿cuánto? 1. Entonces, el punto queda acá. Por eso es que se dice que son multiplicadas 3 veces más una unidad hacia arriba. Porque este 1 le va sumando a la y. ¿Sí ven? A la y, o sea, cada vez que el número más grande, por ejemplo, se multiplica por 1, entonces aquí daría 3 por 1, 1, más 1, 4. Entonces ya va el 4. O sea, acá, por cada unidad de x se le va sumando más 1 a la y. ¿Listo? Ok. Entonces, de esa forma se lee. Si yo les digo, bueno, para que me escriban la función, si yo les digo 4 veces la x menos 2, o 2 posiciones de y hacia abajo. ¿Cómo quedaría f de x? ¿Cómo quedaría? 7. Sí, pero ¿cómo en función? Representada en función, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? 3x menos 2. 3x Menos 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando vale 0, y se mueve ¿hacia dónde? Hacia menos 2, ¿cierto? Queda menos 2. ¿Estamos? Cuando x vale 0, evaluada en 0, 3 por 0 menos 2. Entonces, 3 por 0 es 0, 0 menos 2 es menos 2. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Sí, señora. Ok. Que vale menos 2. Eso prácticamente. ¿Cómo? ¿Por qué vale menos 2? Mira la función, 3x menos 2. ¿Qué pasa si x vale 0? ¿Qué pasa si x vale 0, Samuel? 3 por 0, 0. ¿Cuánto te queda? Menos 2. Menos 2. Ah, no. Ah, es que yo soy pelota. Wow. Bueno, entonces, ¿cuántos se acuerdan de esta función? De esta función, mx más b, ¿qué es? Nosotros la vimos. Acuerden, para mirar si una función era ascendente o descendente, ¿quién lo recuerda? Es la pendiente. Muy bien, la fórmula de pendiente, ¿cierto? O mejor dicho, es una función lineal donde m es la pendiente, ¿cierto? La que está acompañando a la x es la pendiente y el que está solito es el intercepto con el eje y. ¿Listo? Miren, acá lo vimos. Entonces, y menos 1, miren, cuando x vale 0, la pendiente es 3, ¿cierto? Aquí en este caso la pendiente es 3. Y este es el intercepto con el eje y, entonces miren que cuando x vale 0, y vale 1, o sea que pasa por 1. ¿Listo? Pasa por 1. Entonces es donde intersecta al eje y, donde lo cruza, donde lo toca. ¿Listo? Ok, pero ahora entonces vamos a hacer énfasis en que es una función lineal. Entonces una función donde su máximo exponente es ¿cuánto? Máximo exponente es ¿cuánto? 1. 1, muy bien. Por eso es lineal. ¿Listo? Bueno, si tenemos una función, por ejemplo, 1/3 de x, tenemos una fracción, ¿cierto? Y multiplicada por x, les pregunto, ¿esto sigue siendo lineal? Sí, ¿Por qué? porque sigue elevado a la 1. Muy bien, porque sigue elevado a la 1, excelente. Entonces,
Miren cómo queda la gráfica, ¿cierto? Evidentemente todas pasan por el eje X 0,0, por ejemplo, perdón, por el eje 0,0, la coordenada 0,0, porque evidentemente si yo reemplazo acá en X igual a 0, pues obtengo 0. X igual a 0, 1/3 por 0, 0, ¿cierto? Entonces cuando X vale 0, Y vale 0, entonces evidentemente esta pasa por la coordenada 0,0. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes que en los ejercicios que yo les puse la clase pasada, la antepasada, que era graficar, si ustedes se dan cuenta, yo les puse a graficar una función cuadrática y una función lineal, ¿sí recuerdan? Hubo una que les dio una línea, ¿recuerdan ustedes? Y la otra era una cuadrática. ¿Por qué se identifica la cuadrática? Porque su máximo exponente es ¿cuál? 2. 2, muy bien. Y yo a ustedes les puse a dibujar una cuadrática. ¿Cómo queda una cuadrática? Queda cóncava hacia arriba, esto se llama cóncava, esta forma de las gráficas se llama cóncava, ¿listo? Entonces, queda cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De qué depende la concavidad o la abertura de la gráfica? ¿De qué depende? Del signo que acompaña la X, ¿cierto? Entonces, ejemplo, ¿quién me recuerda el ejercicio que yo les puse como tarea? Y que ustedes ya tienen la gráfica, ya ustedes tienen ese trabajo. ¿Quién me lo recuerda, por favor? Yo. Listo, entonces vamos a ver primero, función, ya hemos visto, función lineal, del máximo exponente es 1. Y ahora función cuadrática. ¿Cuál es esta clasificación? Porque como les digo, nosotros hemos visto varias clasificaciones. Esta clasificación es de acuerdo al grado del polinomio, ¿listo? O el grado de la función. Entonces, ¿cómo es la función, Sara? F de X ¿Sí? es igual a X al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Entonces, muy bien. El ejercicio me dice, o la definición me dice que una función cuadrática es de la forma ax a la 2 más bx, ax a la 2, perdón, voy a hacerlo acá, ax a la 2 más bx más c, ¿listo? Y esta es mx más b, ¿ok? Entonces, una función cuadrática tiene, donde el mayor exponente es 2, ¿cierto? Tiene un x a la 2, en lo posible tiene un x y tiene un c. Entonces, en este caso, esta función tiene esos 3 elementos. Les pregunto. Hola. No, profe. No los tiene, pero deja de ser cuadrática. No. No. Sí. A ver. Y esta. Y esta. No, siguen siendo No. cuadráticas. Porque su exponente es 2. Muy bien. Estas funciones no dejan de ser cuadráticas. Y esta está completa, ¿cierto? Sí. Entonces, todas estas funciones que yo acabé de escribir, todas son cuadráticas, porque su máximo exponente es 2. ¿Listo? Entonces, todas son funciones cuadráticas. Ahora, yo les hablaba a ustedes sobre la concavidad, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿cierto?
¿De qué depende eso? Yo les dije que dependía del signo de la X, ¿cierto? Entonces, miren esta que ustedes dibujaron. Esta que ustedes dibujaron, ¿cuál es el signo de la X? ¿Cuál es el Positivo. positivo? Entonces, a ustedes en su gráfica, me imagino yo, que les quedó cóncava hacia arriba, ¿sí o no? Y esa función, yo creo que ustedes tienen su cuaderno ahí, y esa función empezaba en -1. La concavidad empezaba en -1, ¿sí o no? Sí, señora. ¿Cierto? ¿Por qué empezaba en -1? Es lo mismo. Cuando X vale 0, o sea, yo como miro en dónde empieza la función con el eje Y, entonces hago X igual a 0. Cuando X vale 0, entonces me queda lo siguiente, me queda 0 a la 2, ¿cierto? -1. Y 0 menos 1 es -1, ¿sí o no? Entonces yo sé que la función empieza desde acá y que va a ser cóncava hacia arriba. ¿Listo? Y ustedes también encontraron unos valores donde intersectaba con el eje X. Aquí y acá, ¿quién me lo regala, por favor? -1 y 1. -1 y 1. Listo. Muy bien. Entonces, generalmente estas funciones son simétricas. ¿Qué significa simétricas? Que justo por la mitad se refleja exactamente lo de un lado y se refleja exactamente lo del otro. ¿Listo? Estas funciones generalmente son simétricas. Bueno, entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en esta función, esta x a la 2, esta, ¿en dónde empieza? ¿En dónde empieza esa función? ¿Desde dónde empieza la concavidad? Bueno, primero dígame si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, no. Hacia arriba, muy bien, porque tiene signo positivo el que acompaña a x a la 2, ¿cierto? Signo positivo. Ahora, ¿en dónde empieza la función? ¿Cómo me doy cuenta? En 0. Entonces empieza en 0. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y, Samuel? 0. 0. 0 porque, pues, 0 a la 2 es 0 y ya no hay más números. Entonces, yo sé que empieza aquí. ¿Cómo va a empezar? Entonces va a tener esta forma. ¿Y cómo me doy cuenta yo cuáles son estos valorcitos? Estos valores que están por acá. Entonces, yo evalúo, ¿cierto? Evaluando. Pero yo sé que empieza en 0 y que es cóncava hacia arriba y que generalmente me tiene que quedar así. ¿Listo? Entonces, es una forma de saber cómo nos quedan las gráficas. Chicos, los demás, ¿sí me están entendiendo? Stephanie, Kaylee, Carolina, Camilo, Naomi, Juan Pablo, Celaine, Sí, señora. Simón. Sí, profe. Profe, pero yo Sí, no entiendo profe. algo. O sea, para que hay como una forma de hacer la función cuadrática, que es como esa formulita de ax a la 2, si Sí. igualmente se puede poner solo, pues sin todo eso. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué está como esa fórmula si igualmente se puede poner nada más, por ejemplo, x a la 2 y ya es O sea, Es la fórmula. O sea, es la forma en que generalmente vas a encontrar una ecuación cuadrática. ¿Listo? Es la fórmula general de una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la ecuación cuadrática solo va a tener este término, o solo va a tener este, porque ni siquiera va a tener el a, o que sea 1, o que va a tener el primero y el segundo, o va a tener el primero y el tercero, pero de alguna forma la vas a encontrar. ¿Listo? Aquí lo principal es que el mayor exponente de una función cuadrática es el 2, por eso se llama cuadrática. ¿Listo? Porque el mayor exponente va a ser 2. Es eso. ¿Listo, chicos? Entonces, le repito nuevamente, pregunten en el momento, no esperen a que la profe pregunte, ¿entendieron? Es para poder decir, listo, chicos, para que hagamos esto más fácil y si yo estoy avanzando, pues yo sé que por lo menos todos están entendiendo. ¿Ok?
Listo, entonces ya hemos visto dos tipos, lineal y función cuadrática. Entonces, la lineal, su máximo exponente es 2. lineal, la lineal, 1. Ok. ¿Y la cuadrática? 2. 2. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, ya vimos que de acuerdo al exponente, bueno, y les iba a decir esta, por ejemplo esta, para ver otra función que sea cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a ver, repetir este. Listo, entonces esta, menos 3x a la 2. ¿Cómo es el número que acompaña a la x? El Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces, como es negativo, ¿hacia dónde se imaginan ustedes que va a ser la concavidad de esta función? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y en dónde empieza esa función? Juan Pablo, ¿en dónde empieza esta función? ¿Cómo me doy yo cuenta en dónde empieza la función, Juan Pablo? Vamos a esperar que me responda Juan Pablo. Profe, Empieza, pues, ¿empieza en dónde, Juan Pablo? Esta. Ay, profe, espere. Esta función. Es menos 3x a la 2. Sería como desde por aquí abajito, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿En qué número? Recuerda que hay una forma de saberlo. No sé. Hago x igual a 0. X igual a 0. Entonces, cuando x es 0, ¿cuánto vale y? Juan Pablo, ¿cuánto vale y? Cuando aquí es 0, ¿cuánto vale y? Creo que Sí. es menos 2, ¿Por qué? porque este es el 3 Menos 3 por menos 0. 0 a la 2. Estoy evaluando en x igual a 0. 0 a la 2 es 0. Y menos 3 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces en el punto 0,0. ¿Listo? ¿Todos tienen claro eso? Stephanie. Listo. Profe, O sea, para saber dónde se inicia, hago la función, pero con X igual a 0. 0. Con x igual a 0. Exacto. Profe, ¿y todas. ese Y qué? ¿Cómo? Esa Y qué? Esto, Sí. y igual a 0. Es esta y. Entonces se hacen las dos, no solo X igual a 0. No, o sea, cuando yo evalúo en x igual a 0, obtengo un número. Ese número es y. Acuérdense que ustedes hicieron una tablita cuando fueron a graficar, donde tenían x y donde tenían y. X era el valor que ustedes les daban. Entonces, por ejemplo, ustedes decían, no, yo lo voy a evaluar en menos 1, en 0 y en 1. Y cuando ustedes evaluaban esa función en menos 1, obtenían un número. Y ese número lo colocaban acá. Y ese número lo colocaban acá. ¿Listo? Entonces, como lo colocaban acá, el resultado que me da el y. ¿Listo, Kaylin? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, yo lo evalué en x Profe. igual a 0. Hola. Profe, espera a ver si yo he entendido bien. A ver, cóncava es cuando es así como en esta formita, ¿cierto? O sea, una función cuadrática te va a dar cóncava, exacto, como en U. Ahora, lo que estamos mirando es cuándo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia Acá abajo. hacia abajo. Cóncava hacia arriba cuando el x está positivo o el número que acompaña a la x a la 2 está positivo. Porque digamos que este es el que manda, porque es el de mayor exponente y es el que me define hacia dónde va la función. Entonces, como el que acompaña a la x a la 2 está un número negativo, yo sé que es cóncava hacia abajo, pero la idea es dónde empieza, desde dónde empieza. Entonces, yo lo que hago es mirar en dónde se intersecta con el eje y x, o con el eje y.
Entonces, para saber eso, yo le doy x igual a 0, que es el inicio de pues, el inicio del plano cartesiano, por así decirlo. Entonces, en x igual a 0 yo lo evalúo. Entonces, ¿qué hago? Donde está x, lo reemplazo por ¿cuánto? Por 0. Profe, pero eso siempre va a dar 0, ¿no? Pues no Ya. siempre, no siempre, acá no daba 0. La primera dio -1. La primera dio -1. Ya. Bueno, entonces, acá la reemplazo por 0, entonces menos 3 por 0 me da 0, entonces yo sé que y es igual a 0. Recuerden que una pareja ordenada debe tener dos números, entonces 0,0, entonces yo sé que empieza aquí, ¿dónde es ese punto 0,0? Aquí, en el inicio, 0 en x y 0 en y, entonces yo sé que la función va a tener esta forma. ¿Listo? Profe, otra cosita, ¿las funciones cuadráticas siempre van a quedar cóncavas o Sí, pueden quedar de otra forma? cóncavas, no, cóncavas. Siempre son cóncavas. ¿Listo? Ok, Sí, señora. bueno. Entonces esta, ¿cómo quedaría esta? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ah, no, hacia abajo, porque es negativo. No, esta. Miren Hacia arriba. Hacia arriba, sí. hacia arriba, porque miren, no se guíen por el menos del 2x. Recuerden que el que manda la parada es el x a la 2. ¿Listo? Listo. Entonces, como x a la 2 tiene positivo, va hacia arriba. Y les pregunto, ¿de dónde empieza esa función? ¿Dónde tiene? ¿Cómo hago, Juan Pablo? ¿Cómo hago para saber? Hago la formulita esa del Hago menos 3 x igual a ¿qué? a 0 elevado a la 2. A Profe, 0, no. Hago x igual a 0. Entonces evalúo, hola. ¿no sería 1? Muy bien, es 1. Entonces, evalúo en 0. Entonces me queda 0 a la 2, ¿cierto? Donde está x, lo reemplazo por 0. Entonces, 0 a la 2 menos 2 por 0 más 1. 0 a la 2 es 0. 2 por 0 es 0. Y 0 más 1 es 1. Entonces, y es igual a 1. Fui a orinar. Y es igual a 1. ¿Quién? A mí, profe, Camilo. Bueno, vaya rapidito. No, que si me lo explica. ¿Que sí qué? Pero que fue a mear. Fue a orinar, Hola. Profe, ¿de quién es? profe, que fue a orinar. ¿Por qué Camilo está dos veces? Camilo Castañeda. No, pero no es Camilo. Profe, pero está ahí, no, ese otro no soy yo. ¿Quién eres tú, vale? Llámame acá. Bueno, gracias. Listo, ya lo retiré. Por eso es que me apareció un Camilo. Yo le di a aceptar porque decía Camilo Castañeda. Ese otro era Colón. Pero eliminaron al que no era, o eliminaron a Camilo. Camilo. Señora. Ah, bueno, eliminé al que era. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Colón? Colón. Sí. Esa era la voz de Colón. Pero era Sebastián o... Sebastián. Sebastián, ah, bueno. Sebastián está muy desordenado, saboteando las clases. Bueno. Entonces, ¿en qué íbamos? La función, le dimos valores a x y y. Entonces, x igual a 0, y es igual a 1. Entonces, el punto de corte es 0,1, ¿cierto? Entonces, como es 0,1, yo sé que esta función va a empezar ¿en dónde? En el 1, ¿cierto? De y. 0 en x, 1 en y. Entonces, la función me queda así. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señora. Una pista, por así decirlo. Si hay un número diferente
que no está acompañando a la X, entonces desde ahí va a empezar la función. Ejemplo, en esta X a la 2, vamos a hacer otro, que ya hay como mucho desorden ahí. Entonces tenemos 3x a la 2 más 5x menos 9. Les pregunto, ¿en dónde empezaría esta función? ¿En dónde empezaría? En menos 9. En menos 9, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Los demás están de acuerdo? Sí, porque Sí, cuando yo señora. evalúo en x igual a 0, esto se va y me queda menos 9. Entonces empieza aquí, la función empieza acá. ¿Listo? Si yo les digo x a la 2 más 4, ¿en dónde empieza la función? ¿En dónde? En 4. En 4, entonces aquí está 4 y la función hace esto. ¿Listo? Muy fácil, ¿o no? Sí, Profesora, señora. me perdí. Pero no hay que hacer la gráfica o no es necesario, simplemente se coge el último número. O sea, el ejercicio que estamos haciendo es simplemente para determinar si una función va cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y en dónde empieza. Es lo único que estamos mirando. ¿Cómo saber los otros valores? Ya ustedes saben. Ustedes le dan valores a X, que ustedes hicieron un ejercicio, que fue una tarea que yo les puse y que ustedes hicieron el ejercicio muy bien. Le dieron valores a X y determinaban cómo queda la función. Ahora lo que ustedes están aprendiendo es si una función queda cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y en dónde empieza, sin necesidad de dar ese montón de valores. Ejemplo, yo les doy una pregunta y les digo, muchachos, esta función, ¿en dónde tiene intercepto con el eje Y? Es decir, ¿en dónde empieza? O esta función queda cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y ustedes no se ponen, uy, a dar ese montón de valores a X para saber cómo queda. ¿Cierto que no? No. Ya ustedes lo determinan de esta manera. Profe, ya se va a ¿Listo? acabar Listo, el gracias. tiempo. Nos volvemos a conectar. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a iniciar nuevamente la llamada para volvernos a conectar. ¿Listo? Y seguir con el último tema. ¿Ok? Excelente. Vamos a continuar. Bueno. Bueno, esto acá es para mirar en dónde corta con los ejes, con el eje Y. Ya miramos dónde empieza con el eje X. Con el eje Y, perdón, dónde corta con el eje X. ¿Listo? Entonces, esto es con una formulita para mirar el vértice. Necesito que copien esto, por favor. X igual a B menos B sobre 2A. ¿Listo? X es igual a menos B sobre 2A. ¿Quién es B? Recuerden la formulita. A, X a la 2, más BX, más C. ¿Cierto? A es el que acompaña. Hola. Esa formulita es negativa. Sí, es con menos. Menos B sobre 2A. ¿Listo? Entonces, ¿quién es A? Es como la de esa casa de factorización. Exacto, es casi como si fuera el de factorización. Entonces, ¿quién es B? B es el que acompaña a la X. Si yo tengo X a la 2 menos más 1, como esa que les puse a graficar, ¿cuánto vale B en esta función? 1. No. B es el que acompaña a la X a la 1. Ah, no hay B. No hay, entonces vale 0. No es cualquier valor, vale 0. ¿Listo? ¿Y cuánto vale A? Sí es 1. Este es 1, el que acompaña a la X al lado. Entonces, si no hay B por X, o sea, un número que multiplica X, simplemente 0. ¿Listo? Eso es para lo del vértice.
Entonces, como la función que está acá, miren esta, el vértice, otra forma de mirar, ¿dónde empieza, cierto? ¿Sí ven? ¿Dónde empieza? Entonces, la forma, pues otra forma que fue la que yo les enseñé, que es de mirarla, ¿cierto? Donde, si el que no acompaña a la X, ¿qué valor tiene? Y, digamos, se reemplaza en X igual a 0 y ya yo sé dónde empieza. O dónde toca el eje Y. ¿Listo? ¿Dónde toca el eje Y? ¿Ok? Pero entonces copien esta función que también, esta ecuación que es muy importante. Y lo calcula más fácil. Bueno. Bueno, esta es la fórmula del estudiante. Esta es la fórmula del estudiante para saber los X que hacen 0 a la función. Entonces, en la fórmula que ustedes tenían, en la función X a la 2 más 1, ¿cuándo se hacía 0X? Cuando Y era igual a ¿cuánto? En la función que ustedes hicieron en la tarea. ¿Se acuerdan? La que yo les puse, ustedes hicieron la tablita. ¿Cuándo X es 0? ¿Cuándo X es 0? Perdón, ¿cuándo Y es 0? Cuando X es igual a qué y a qué. Cuando X es menos 1. No. Este era menos 1, ¿cierto? Este era menos 1. X al lado menos 1, ¿cierto? Sí, señor. Así era la función. Entonces, Y es igual a 0 cuando X era igual a 1, ¿cierto? Y cuando X era igual a menos 1. ¿Sí o no? Y era igual a 0. ¿Listo? Esto es lo que hace esta función, encontrar qué valores de X me hacen Y igual a 0. ¿Listo? Es la función del estudiante, ya eso ustedes se la saben. Y en este caso, en la función, ustedes se dieron cuenta porque ustedes evaluaron valores. ¿Cómo me daba cuenta que X1 me daba Y igual a 0? Porque miren que todo número, 1 a la 2 es ¿cuánto? 1, ¿cierto? 1. Y 1 menos 1 es 0. Y el menos 1 también hacía 0 a la función. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado a una potencia par me da ¿qué? Positivo, Sí, ¿cierto? claro. Entonces también me daba 0. ¿Listo? Y la forma de saberlo con la fórmula del estudiante. Ya ustedes se la saben. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, estos son ejemplos. Cuando se encuentra el vértice y para encontrar la pareja ordenada, pues se evalúa. Hola. Pero no entiendo, tenemos que copiar esa fórmula de los ceros. Esta es Sí. opcional, pues esa fórmula ya ustedes se la saben, es opcional. Esta sí, porque yo creo que esta no, sí no la habían visto, es para calcular el vértice, o sea, ¿dónde empieza la... Ninguna de las dos la hemos visto. La Hola, verdad es que no, nunca hemos visto la fórmula del estudiante. muy charro porque esto se ve desde octavo, esto es una forma de factorizar. Pasamos por acá. Pero Bueno. no entiendo cómo, pues, o sea, no entiendo esa de los ceros. La de los ceros es para saber cuándo la función es igual a 0. O sea, qué valores de X me hacen 0 la función. ¿Quién es B? Lo mismo, volvemos a lo mismo. Recuerden que el polinomio es AX a la 2 más BX más C. ¿Cierto? ¿Quién es B? El que acompaña a la X, que está a la 1. ¿Quién es A? El que acompaña a X a la 2. Juan Pablo, ¿estás copiando? No, señora. Ya, ya. ¿Quién es C? Sí, ¿cómo no? ¿Quién es C? El número que está solito. O sea, yo reemplazo estos valores en una función cuadrática, en esta función cuadrática, y obtengo los valores de X para los cuales la función es 0. Listo. Ejemplo, si ustedes hacen las que yo les puse de tarea, X a la 2 más 1, menos 1, y lo reemplazan en esta función, ustedes van a encontrar que la respuesta es 1 y menos 1.
porque ya esa la sabemos, ¿cierto? 1 y menos 1. ¿Cómo se dan cuenta? Entonces sacando quién es A, quién es B y quién es C. A es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es igual a A en este polinomio? 1, 1. ¿Cuánto es B? 0, 0, porque no hay X a la 1. ¿Y cuánto es C? menos 1. Menos 1, muy bien. Y eso lo reemplazo acá en esta fórmula. ¿Listo? Entonces, les va a quedar como tarea reemplazar esto y encontrar los valores de X usando esta fórmula. ¿Listo? Usando esta fórmula y me lo presentan en la próxima clase, en clase. ¿Listo? Profe, ¿no sería que A es 0? ¿Por qué? Porque A es la que acompaña a la X a la 2. ¿Y por cuánto está multiplicado aquí la X a la 2? Por 0, no. No, 0, no, porque 0 por X a la 2 es 0. Es 1. Un 1, por ese 1 no se pone. 1 por X a la 2 es X a la 2. Entonces, por 0 no. Es 1, solo que 1 no se pone. ¿Cuál ¿Listo? sería la tarea? Reemplazar, o sea, a partir de este polinomio, encontrar los valores de X utilizando esta fórmula, más conocida como la fórmula del estudiante o fórmula cuadrática. ¿Listo? Y les debe dar ¿cuánto? Menos 1 y 1 les debe dar. ¿Por qué? Porque ustedes al final, aquí donde está este más o menos, al final ustedes van a hacer una respuesta con más y una respuesta con menos. Que ahí es que se obtienen los dos valores de X, X1 y X2. Y yo recuerdo que cuando estábamos viendo desigualdades, nosotros hicimos un caso de factorización utilizando esta fórmula. Lo recuerdo muy bien. Así que ustedes sí han visto esta fórmula. ¿Listo? Ustedes ya saben, ya tienen quién es A, quién es B y quién es C. Carolina, ¿te quedó claro por qué es 1 y no 0? Caro. No, más o menos. Es que no puede ser 0, Caro, porque 0 por X a la 2 es 0. Pero es que yo lo digo por el orden de los cosas. Pero, o sea, el orden está así, por eso yo digo que es 0. Pero X a la 2 menos, bueno, aquí más 0x más 1. A x a la 2 más bx más c. A es 1. B es 0, porque pues no hay X, hay 0X. Y C es 1. Sí, Caro. Pero ahora sí. Ahí solo reemplazar. Sí, solo reemplazar esas letras que yo les estoy dando, ya. Profe, sino que me confundí porque como habíamos dicho que X, donde estaba la función, donde estaba elevado a la 2 era 0, entonces por eso yo decía que era 0. Pues porque para saber qué valores tomaba Y cuando X era 0. Entonces, bueno, no sé si me entienden, pero me confundí. Bueno. Bueno, chicos, entonces, la otra forma, sin utilizar, digamos, la fórmula del estudiante para saber cuándo X es igual a 0, entonces, es de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos este polinomio. X a la 2 más 3x menos 10. Entonces, recuerdan ustedes que cuando estábamos viendo igualdades, nosotros, ¿qué hacíamos para saber los valores de X? Factorizábamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Factorizábamos. Entonces, 2 paréntesis,
y esto igual a 0. Entonces, en el primer paréntesis colocamos la raíz cuadrada del primer término. ¿Quién es el primer término? Una x a la 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de x a la 2? X, ¿sí o no? Y decíamos que en el primer paréntesis íbamos a colocar el signo del segundo término. ¿Cuánto es el signo de 3x? Más. Más. Y que en el segundo paréntesis íbamos a colocar la multiplicación del segundo por el tercero. Más por menos. 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 Y que en este espacio y en este espacio íbamos a colocar dos números que multiplicados me den 10 y sumados o restados me den 3, ¿cierto? Y que ese número es el 5 y el 2, Ajá. ¿sí o no? 5 Sí. por 2, 10. 10. Y 5 menos 2, 3 positivo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué encontramos? Que x aquí es igual a menos 5, ¿cierto? Porque pasa el 5 al otro lado, ¿sí o no? Y aquí x igual a 2, ¿sí o no? A ver. Sí, señora. X más 5 igual a 0, ¿sí o no? Entonces, el 5 lo paso al otro lado, x igual a menos 5. Y acá, x más 2, perdón, menos 2. Igual a 0. Ajá, igual a 0. Y x, el 2 lo paso al otro lado, está restando, pasa a sumar. X igual a 2. Entonces, de esta forma, sin utilizar la fórmula del estudiante, la que les acabé de dar, calculo los ceros de la ecuación. Es decir, que cuando x es igual a menos 5 y cuando x es igual a 2, la función es 0. Entonces vamos a comprobar que sí es verdad. ¿Cómo lo compruebo? Pues evaluando. F de menos 5. Vamos a evaluarlo en la función. ¿Cuál es la función? X a la 2, pero x ya no es x, sino menos 5 a la 2, ¿cierto? Menos 5 a la 2, más 3 por menos 5, ¿cierto? El valor de x. Miren, es esta es la función. X a la 2, ¿sí o no? Menos 5, menos 10, ¿ok? Entonces, todo número negativo elevado al cuadrado me da Positivo. positivo, entonces me da 25, ¿sí o no? Más por menos, menos, ¿sí o no? 5 por 3, 15, 15. menos 10. Ahora les pregunto, menos 15 menos 10, ¿cuánto es? Menos 25. Entonces me queda 25, y estos dos como tienen el mismo signo, los sumo, menos 25. ¿Y cuánto es 25 menos 25? 0. 0. Entonces, ese número me hace 0 la ecuación. ¿Cuándo utilizo la fórmula del estudiante? Es decir, la primera que les hice copiar, que van a verificar. Y es cuando un polinomio no se puede factorizar de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar aquella fórmula? ¿Quién me dice? Cuando un polinomio no se puede factorizar de esa forma. Muy bien, cuando no se puede factorizar, porque si se puede factorizar de esta forma, pues yo no me pongo a reemplazar ese montón de números, factorizo y encuentro los valores de x. Recuerden. Que primero hago esta y si esta no me da la otra. Exacto, porque hay unos que no se pueden factorizar, listo, porque simplemente no dan. Ustedes hay que hacerla por la otra fórmula. Esta se llama método de factorización. Sí, esto es un método de factorización esto es de álgebra de Baldor. ¿Listo? Uno de los 10 casos. Entonces, ¿cómo sé cuántos son los valores de x? Porque si x está a la 2, entonces son dos valores de x que hacen 0 la ecuación. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Esta fórmula se hace cuando se puede factorizar y sí. O sea, la fórmula tú la puedes utilizar en los dos casos. Se pueda factorizar o no el polinomio. ¿Qué es lo más recomendable? Que si yo puedo factorizar, pues yo no hago ese proceso de reemplazar en esa fórmula.
¿Listo? Es decir, si la función que yo la fórmula del estudiante o la fórmula de los ceros que yo te di, tú lo haces ese proceso con este polinomio y te tiene que dar -5 y te tiene que dar 2. Sí o sí te tiene que dar. Solo que como este polinomio yo lo puedo factorizar, yo no hago todo ese proceso porque es más largo. ¿Listo? Que sumar, que sacar raíz cuadrada, ¿sí me entiendes? Dividir y luego sacar los dos valores, no. Entonces, yo mejor lo hago por acá. ¿Listo? ¿Estamos, Sí, muchachos? Sí. Entonces, Ok. digamos, el polinomio no se puede factorizar, ahí sí se utiliza la de los ceros. Exacto. La Ah, fórmula. Bueno, ¿Qué pasó? yo todavía no lo había copiado. Pues no lo había terminado de copiar. Chicos, Bueno, yo te lo mando. ese polinomio usted lo pueden factorizar lo más de bien porque para eso vimos desigualdad en el primer periodo. Y factorizamos mucho, ¿sí o no? Hicimos muchos ejercicios de factorización. ¿Listo? Profe, la fórmula es x a la 2 más 3x menos 10 igual 0, ¿cierto? Simplemente con que el coso, el coso ese se pueda factorizar, usted lo factoriza. Ah, no, pero ella está preguntando cómo es el polinomio. X a la 2 más 3x menos 10. ¿Listo? Ese es. Y ya, se factoriza lo más de bien. Ustedes miren, recuerdan ustedes que yo les he enseñado a partir del polinomio desde donde empieza, ¿cierto? Esos x que acabamos de hallar es para saber por dónde pasa en los x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio completo. Como el ejercicio es, miren acá, x a la 2 menos ¿qué? 13x menos 10 igual a 0. Entonces, ¿en qué número toca el eje Y? Ya yo les enseñé, sin necesidad de calcular. ¿En dónde lo toca? El eje Y. En -12. ¿En el qué? -12. No, mira la función. X a la 2 más 3x menos 10. Yo les enseñé. En el -10, muy bien. Samuel, ¿por qué te equivocaste? Porque es que estaba viendo Está viendo el pastel, ¿sí ven? Samuel, no. Y lo ve mal, peor. No. Estamos acá. Ese pastel está malo. Bueno, entonces yo sé que por menos 10 tiene que pasar, sí o sí, sí o no. Ya sé que tiene que pasar por ahí, porque ya vi el intersecto. Ahora, ya ustedes factorizando saben por qué valores de X y por qué valores de Y pasan. Los dos valores de X que pasan. ¿Cuáles y cuáles son? Acabamos de factorizar. ¿Qué valores eran? X igual a -5 y X igual a ¿qué? A 2. A 2, ¿cierto? Entonces yo sé que pasa por 2 en X igual a 2 y pasa por X igual a -5. ¿Listo? Entonces yo sé que la fórmula, la gráfica hace esto. Ahora, ¿cómo sé cuál es el vértice? Es decir, recuerden ustedes que yo les dije que estas fórmulas son ¿qué? Simétricas, ¿cierto? Simétricas, entonces, ¿en dónde se parte? En 2. ¿Cuál es el vértice? Ustedes tienen la fórmula para calcular el vértice, ¿sí o no? ¿Cuál es? Sé que pasa por -5, esta función, que pasa por 2 y que pasa por y igual a -10, pero no sé cuál es el vértice. ¿Cómo lo calculo? Ustedes tienen la fórmula. X igual ¿a qué? ¿Menos qué? Menos B sobre... Menos B sobre 2A. Ajá. ¿Sí o no? ¿Cuánto es B en Sí. esta ecuación? ¿Cuánto es B? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto es B aquí? Es X. 3. Es el 3. número. Recuerda que solo es el número. ¿Listo? Y le coloco su menos, el menos de la función. ¿Ok?
sobre 2 por A. ¿Cuánto es A? Carolina, 10. ¿cuánto es A? Caro, ¿cuánto es A? Juan Pablo, ¿cuánto es A? Profe, Juan Pablo se le apagó el computador, que lo Profe. espere un Sí, momentico. sí. Bueno, dale. Profe, es X a la 2. No, es 1. Ah, qué? sí. Es el número, recuerden que es el número que acompaña a la X. X Ah, a la sí. 2 o a la X. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, X es igual a ¿qué? 2 por 1, entonces me queda menos 3 sobre 2 por 1, 2. Menos 3 medios es menos 1.5, ¿sí o no? Entonces, Sí. por aquí, por 1.5. Listo, yo sé que el vértice va por aquí, o sea, yo sé que el punto medio va por aquí, pero ¿cómo sé cuál es el Y? Exactamente en qué valor de Y. Que Samuel, por estar mirando ahora el rato del pastel, dijo que era menos Profe, 12. perdón. Hola. Es que se me apagó el computador, entonces por eso me salí. Sí, tranquilo que ya me dijeron. Listo. Entonces, ¿cómo sé cuánto pasa por Y? Evalúo, ¿cierto, chicos? Evalúo el menos 1.5 en la función. ¿Cuánto me da? ¿Quién me dice? Para saber cuál es el Y. Este es el X. Para saber cuál es el Y, entonces evalúo menos 1.5 a la 2 más 3 por menos 1.5 menos 10. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? F de menos 1.5. ¿Cuánto da eso? Menos 12.25. Menos Menos 2. 12.25. Camilo, recuerda que mira, más por menos, a este le queda menos. ¿Listo? Ah, sí. Ok. Entonces, menos 12.25, miren, es exactamente lo que está acá. Entonces, yo sé que menos 12.25 más o menos queda por acá. Entonces, yo sé que el vértice es ahí y así queda la gráfica. Entonces, miren, con 1, 2, 3, con 4 puntos, ya ustedes grafican y no necesitan dar ese montón de valores. ¿Sí ven? Listo. Y ya, así de sencillo. Se saca muy fácil los vértices y los ejes. Listo. Entonces, es esa gráfica que está ahí, es esta. ¿Cómo se obtiene? Miren, a partir de 4 puntos, sabiendo los ceros de la función, sabiendo el eje, por donde toca el eje Y, que es el menos 10, yo les enseñé cómo sacarlo súper rápido, ¿cierto? Simplemente el que no acompaña a la X. Y sabiendo el vértice, entonces lo evalúo en la función y sé en dónde empieza la función, pues cuál es el eje de simetría, por así decirlo. ¿Listo? Acá es mismo ejercicio, reemplazando valores. Chicos, recuerden que esto está en la plataforma. ¿Listo? Ustedes se pueden detener bien a ver los ejercicios, miren cómo los evalúan, miren que aquí hay otro ejercicio sobre ecuación cuadrática. Miren este. Este es menos x a la 2. Vamos a hacerlo así rapidito. Menos x a la 2 más 6x menos 5. Así rapidito. ¿Esta función es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. ¿Por qué? Por el signo de la x a la 2, ¿sí o no? Yes. Y así rapidito. ¿En dónde intersecta el eje Y? Menos Cuando 5. X es igual a 0, ¿cuánto es igual Y? Ah, no. Menos 5, no. Menos 5, listo. Entonces yo sé que si este es el eje Y y este es el eje X, perdón.
este es el eje Y y este es el eje X. Yo sé que por -5 por aquí pasa mi función, ¿sí o no? Yes. Y como es cóncava hacia abajo, les pregunto, ¿será que tiene interceptos con el eje Y? ¿Con el eje X? Les pregunto. No. No, imposible, imagínate. ¿Cómo pues? Vean. Si es cóncava hacia abajo y ya el eje X quedó por acá. No tiene, ¿cierto? ¿Sí o no? No. No. Listo. Entonces, así rapidito, uno analiza una función. ¿Listo, chicos? O sea, el propósito de esta clase era que ustedes comprendieran cómo es el comportamiento de una función, que hay funciones lineales y cuadráticas, y aparte de eso, hay funciones, por ejemplo, como en forma de solo media U. ¿Recuerdan ustedes que yo les puse a hacer una? Y que era la de raíz cuadrada, ¿cierto? Les queda como media U. No, era Era una de raíz cuadrada. como así. Pues como, Y ya, voy a media rellenar. U, así, empezaba como en 2, creo que empezaba como en 2. Sí, Les era quedaba así, como media U para el eje X, ¿cierto? era como así. Ajá, sí, así, muy bien. Listo. Entonces, también hay funciones exponenciales y logarítmicas, que fueron las funciones que vimos la clase pasada, que eran ascendentes y descendentes, ¿listo? Aparte de eso, chicos, también hay funciones cuadráticas. ¿Listo? Chicos, yo creo que esto de funciones exponenciales y logarítmicas va a quedar para la otra clase. ¿Listo? Creo que no, o sea, en esta clase no alcanzamos a terminar. Yo quería empezar la otra clase, lo de funciones ya trigonométricas, pero no, o sea, darles ahora todo esto es mucha información. Entonces, más bien para la próxima clase, terminamos el tema de funciones, de los tipos de función. En esta clase vimos dos, lineal y cuadrática. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Nos vemos entonces más tardecito, ya casi en la próxima clase.